técnicos que hemos tenido de última hora. Muy bien. Buenos días, comandante. Buenos días. Buenos días. Me gustaría, antes de empezar, hacer esta magnífica oportunidad formativa que nos dan para los guardiamarinas. Me gustaría explicarle cuál es el auditorio que va a tener aquí a bordo de nuestro buque. Nosotros en estos momentos estamos navegando en el norte del Golfo de Suez, estamos ya a las puertas del canal de Suez y lo atravesaremos el próximo miércoles día 26. Ahora mismo nos encontramos en la cámara de guardiamarinas del buque escuela de la Armada Española, del Juan Sebastián del Cano. Esta cámara es el centro de gravedad de nuestra misión docente. Ese es el principal cometido que tenemos nosotros, contribuir a la formación integral de los guardiamarinas, que son los futuros oficiales de la Armada. Ellos forman parte de esa sana juventud española. Han mostrado ya actitud. Tuvieron que superar una nota de corte muy elevada para poder ingresar en la Escuela Naval Militar. Allí tienen que ser sometidos a una formación demandante. Tienen que estar 5 años para salir egresados con el grado de Ingeniería por la Universidad de Vigo, Ingeniería Mecánica, y también con el despacho de oficial de la Armada en el empleo de alférez de navío. Son 5 años muy demandantes. En su tercer año embarcan aquí en el Juan Sebastián del Cano durante 6 meses para encontrar esa relación existencial que tiene que haber entre el marino y la mar. Ese es el auditorio mayoritario que va a encontrar aquí hoy en esta conferencia, profesor. Luego, además, también hay algunos miembros de la dotación. Ellos también forman parte de esa sana juventud española. Ellos, con su quehacer diario, demuestran que las cosas cotidianas realizadas de la mejor manera posible se convierten en una aventura extraordinaria. Y esa es una lección que los guardiamarinas también aprenden aquí. Así que nada, ya estamos a su entera disposición y le agradezco muchísimo esta magnífica oportunidad que nos dan, porque incide, como ayer ponía yo en el correo electrónico que intercambiamos, en la formación cultural de los guardiamarinas, que siempre hemos considerado que tiene que ser una faceta absolutamente integral. Y es una magnífica oportunidad ver españoles de relevancia en este ámbito internacional que han triunfado y que siguen triunfando y que para ellos son un ejemplo. Así que, profesor, nadie mejor que usted, pues para dar sentido a este cometido que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, comandante. Muchas gracias a todos los que estáis ahí reunidos, caballeros guardiamarinas y otras personas de la tripulación. Es para nosotros, como yo anticipé por el email que intercambiamos ayer, un gran honor, tanto para mí como para Teresa Bedman, que tengo a mi derecha, el poder participar en esta jornada y en esta actividad maravillosa que va a permitir que hagamos extensivos a todos ustedes nuestros pequeños conocimientos y nuestras pequeñas experiencias en Egipto. Y sobre todo que lo hagamos extensivo en una línea de comunicación muy especial y muy querida, que es un grupo de egiptólogos españoles trabajando en Egipto con conciencia de representar a España con todo lo que eso significa en nuestra tarea, en conexión con ese magnífico buque escuela, que es el orgullo de todos los españoles, conmemorando precisamente, ahora lo mencionaré de nuevo en la presentación, esa vuelta al mundo en su 5º centenario. Así que es una efeméride y una ocasión realmente particular, grandiosa, espectacular, que nos va a unir a todos en una vibración común, que es el amor y el respeto a España. Muchas gracias. Así que yo no sé si Teresa quiere también saludar. Solamente quería darles un pequeño saludo. Me uno a las palabras del doctor Martín Valentín. Realmente para nosotros es todo un orgullo, en nombre de todo nuestro equipo. También está unido a esta conferencia que vamos a dar. Simplemente son ustedes un orgullo para todos nosotros y realmente esta es una oportunidad magnífica de celebrar nuestra historia y de recordar ese 5º centenario.
Nada más, les dejo con el doctor Martín y yo me incorporaré después en las preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver, ahí tienes que dar aquí a reproducir. Y ya está, ¿vale? Muy bien, espero que se me escucha, ¿se me oye bien? ¿Se me oye correctamente? ¿Alto y claro? ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar con esta conferencia a explicar una serie de datos que para hacerlo, trataré de hacerlo de la manera más rápida y sencilla posible dentro del tiempo que tenemos, que es aproximadamente 50 minutos. A partir de ahora lo pongo en conocimiento de todos los responsables y quiero agradecer al señor consejero cultural de la Embajada de España, don Cándido Creis, el habernos incorporado a esta iniciativa que, como he dicho antes, nos hace muy felices. Entonces, lo que yo propongo es que hagamos un pequeño viaje atrás en el tiempo para estudiar y comprender un poquito qué es lo que ha sucedido con España en relación con Egipto. Realmente el mundo del Egipto faraónico, el mundo antiguo, ha estado vinculado a la tradición española mucho más de lo que podemos pensar. Pero menos de lo que habría sido deseable por circunstancias históricas. Y sin embargo, las afinidades culturales con Egipto han sido siempre muy profundas, como veremos. Mostrar que España también estuvo a su modo y continúa presente en esta gran aventura del descubrimiento y conocimiento del Antiguo Egipto y su grandiosa civilización puede ser una adecuada introducción a esta conferencia que la Consejería Cultural de la Embajada del Reino de España en Egipto y el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto quieren ofrecer al comandante, oficiales, suboficiales, caballeros guardias marinas y tripulación de nuestro muy querido buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián del Cano, en ocasión, como decía antes, de su singladura a través del mundo y pasando por el canal de Suez a su regreso a España, en su viaje conmemorativo de la primera vuelta marítima al mundo llevada a cabo por otros ilustres marinos españoles bajo el mando del Cano hace 500 años. Vamos a empezar por algo que nos es propio. Es decir, no es demasiado conocido quizás que dos célebres emperadores romanos, que sí sabemos que eran de origen hispano, de Itálica, Marcus Ulpius Trajano y su primo y sucesor, Trajanus Adrianus Augustus, Adriano, fueron en realidad dos enamorados del país de Nilo y de Egipto, a lo largo, y realizaron cantidad de obras a lo largo y ancho del Valle del Nilo y del Delta, ordenando construir monumentos e inscripciones dedicados a los ya entonces antiquísimos dioses de Egipto. Trajano desarrolló una muy activa labor constructiva en Egipto sin visitar materialmente el Valle del Nilo, esa es la realidad. Sabemos que bajo su mandato se reabrió un antiguo canal que unía el Nilo con el Mar Rojo, aunque solo se han encontrado inscripciones con sus cartuchos en un templo. Ahí lo tenemos con su apariencia de faraón, delante de dos divinidades, la diosa Isis y la diosa Neftis, pues en un lugar llamado Der el Seluit, que está aquí en Luxor, en la orilla occidental, cerca de un lugar llamado Malcata, que es un lugar arqueológico muy importante. Sus obras se pueden comprender y se ven muy claras porque, por ejemplo, él ordenó construir la fortaleza de Babilonia, de la que tenemos aquí una representación, una fotografía, que de alguna manera fue la nueva capitalidad en época romana del norte de Egipto, frente a la decadente ciudad de Heliópolis, la capital religiosa del norte. Trajano fue muy activo en otros lugares de Egipto, como en Dush, y también ordenó construir parte de este templo que vemos aquí en Nubia, el templo de Calabsha, que estaba dedicado a un dios meroítico llamado Manduris. Así que verdaderamente la presencia española a través de los emperadores romanos fue notable. Por ejemplo, en la isla de Filé, ordenó construir este magnífico kiosco, que es un reposadero de barca, en el templo de la diosa Isis en Filé, en el límite de la frontera sur de Egipto. Y allí Trajano está representado con tocado y vestido faraónico, como le vemos en esta quizás no muy buena, pero se le ve vestido haciendo adoración a Osiris, Isis y Horus. También en otro templo del Alto Egipto, el templo de Kom Ombo, dedicado al dios Sobek, cocodrilo,
y a Horus el Grande, Jaroeris, también dejó sus señas de identidad con sus representaciones como faraón haciendo culto a los dioses de Egipto. En cuanto a Adriano, Adriano sabemos que estuvo en Egipto desde agosto del 130 a.C. al 131 a.C. Y sabemos que el día 19 de noviembre visitó Tebas, y concretamente la orilla occidental, a unos metros de donde se encuentra la casa de la misión española, para ver el coloso llamado de Memnón, uno de las dos grandes estatuas, esculturas sentadas que daban entrada al templo funerario de Amenhotep III. Las tenemos aquí. El coloso norte, concretamente el de la derecha, era el que se llamaba el coloso de Memnón, porque lo asimilaban los griegos y los romanos al hijo de la aurora. Por la mañana, cuando empezaban los primeros rayos del sol a calentar las piedras, salía el aire que se había depositado dentro de los bloques y emitían un sonido muy peculiar que hacía pensar a las gentes que lo veían que realmente estaba hablando. El hecho es que Adriano, muy interesado por Egipto, hizo un viaje completo desde el norte hasta el sur, conversó profundamente con los sabios de la Biblioteca de Alejandría y luego subió río arriba para escuchar los cantos al amanecer de esta estatua de Memnón en Tebas. Y de hecho su presencia quedó registrada por unos versos que una mujer llamada Balbila, Julia Balbila, grabó en las piernas del coloso. Adriano fundó Antinópolis en el Egipto Medio en memoria de un favorito que tuvo, Antino, que se había ahogado en el Nilo. Bien, este es un poco el eco romano a través de estos emperadores, ya digo, de origen hispano, español, de Itálica, y tenemos que dar un salto grande en la historia porque la conferencia no permite entrar en otros detalles para ir a ver cuáles son los primeros acontecimientos que nos unen a Egipto. Bien, un hito importantísimo fue una vez que estamos conmemorando la primera travesía, pensando en la conmemoración también de la primera travesía del Canal de Suez de un buque de la Armada Española. Aquí tenemos un ejemplar o una imagen de la ilustración española y americana, donde se recogió el paso de la fragata La Berenguela por el Canal de Suez con motivo de su inauguración. La fragata La Berenguela, que era la fragata de hélice de tercera clase, en realidad fue el primer buque de guerra que cruzó el Canal de Suez en 1869 al ser destinado desde Cartagena a las Islas Filipinas al mando del capitán de navío don Alejandro Arias Salgado. Ahí tenemos un suelto, un impreso de la ilustración americana y española que nos cuenta un poquito cómo fue el detalle del cruce del canal que vais a hacer ahora en muy poco tiempo. El tránsito de la Berenguela en realidad hubo de exigir algún esfuerzo, digamos, imaginativo porque el calado del canal en aquel momento era insuficiente en ciertos puntos de él. La travesía se hizo entre el 2 y el 17, no acabo de ver bien, creo que es diciembre de 1869, no lo veo bien ahora mismo. Pero digo que el insuficiente calado del canal hacía inviable una parte del recorrido de la fragata, por lo que se decidió entonces desartillarla, retirarle el carbón, que fueron transportados a lomo de caballos por el desierto mientras la fragata completaba la travesía. Este acontecimiento une desde luego a la Armada Española y a España, desde luego, con Egipto en el momento del inicio de la modernidad, de la edad moderna de Egipto, cuando empezó realmente a desarrollarse. Sería después, con motivo del viaje de la fragata blindada Arapiles, un viaje que hizo alrededor del mundo, que también entraría en contacto con Egipto. En 1871, la fragata blindada Arapiles fue asignada para defender los intereses españoles en Argel, aprovechando la guerra franco-prusiana. Terminada esta misión, ese mismo año fue enviada a la Exposición Universal de Nápoles, en representación de España. Allí embarcó una comisión arqueológica de científicos. Además de mostrar pabellón, tras más de 80 años sin que ningún buque de guerra español recalase en aguas del Próximo Oriente,
la Arapiles tuvo como misión transportar las antigüedades compradas por los integrantes de la comisión que irían destinadas a integrar las colecciones del Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Así pues, en Nápoles embarcó esta comisión arqueológica y que viajó en la Arapiles y estuvo encabezada por don Juan de Dios de la Rada y Delgado y tenía el objetivo de adquirir piezas para el Museo Arqueológico, como decía. El hecho era que iban a visitar una serie de países como Grecia, Italia, Egipto, Turquía, Siria y Grecia, donde se podrían adquirir este tipo de antigüedades. Además de Rada, acompañaban la Comisión de Arqueología de Oriente, don Jorge Samit, diplomático y helenista, y don Ricardo Velázquez Bosco en calidad de dibujante. Así pues, el 4 de septiembre de 1871, la Arapiles llegó a Port Said, procedente de Jaffa, y el 5 del mismo mes avistó Alejandría. Entre las piezas que compraron esta comisión de sabios, ellos se quejan de que no tenían demasiado dinero para hacer las compras que hubieran deseado. Pero, en fin, así eran las cosas. Pues hoy podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional esta cabeza de un rey tolemaico anónimo o una magnífica colección de bronces de pequeño tamaño, de época tardía, que representan a diversas divinidades egipcias. Vemos en esta imagen vemos dos representaciones, una de una revista de época y otra a la derecha de una foto también antigua. Hoy se pueden ver parte de estos amuletos exhibidos de otra manera, claramente, en las vitrinas y en las salas del Museo Arqueológico Nacional. Así tenemos que dar el salto, damos un salto para ver un poco la conexión española con Egipto y el primer personaje que nos surge es don Eduardo Toda y Güell, diplomático y egiptólogo y arqueólogo español, protoegiptólogo español en realidad, que compatibilizó su cargo como cónsul general de España, del Reino de España, en Cairo, con otra serie de actividades que él tenía a título particular. Era un amante de la historia, de la cultura y de la investigación. En realidad este tipo de gente eran humanistas integrales. Sabemos que llegó a Cairo en 1884 y estuvo destinado allí, en la función de cónsul general, hasta 1886. Allí trabó amistad con un egiptólogo muy importante que en aquella época era el director general del Servicio de Antigüedades, llamado Gastón Maspero, y gracias a esta amistad consiguió conectar con la egiptología de campo, con la arqueología, porque tuvo la suerte de que en un viaje de inspección que se hacía anualmente con el director del Servicio de Antigüedades, en este caso con Maspero, para ver los monumentos de todo Egipto, él le acompañó y tuvo la fortuna, como digo, repito, de que en el mes de febrero de 1800, no veo la fecha ahora mismo exactamente, pero la pueden leer ustedes, pues me parece que en el 85, 86, participó en el descubrimiento de una tumba importantísima de un egipcio llamado Senetjem, en la ciudad obrera de Deir el-Medina. Esta ciudad está situada en la orilla occidental de Luxor actualmente y formaba parte de la necrópolis. Y esta tumba pertenecía también a la zona donde estaba ubicada la ciudad de los obreros, que construían las tumbas de los reyes y de las reinas en el Valle de las Reyes y el Valle de las Reinas. Él relata el descubrimiento en el que participa en dos series de obras. Una que es una monografía dedicada al descubrimiento, de su serie Los estudios egiptológicos, y en el capítulo 25 de su libro de viajes llamado A través del Egipto, donde nos describe el Egipto del norte al sur. El contenido de esta tumba estaba expuesto en la sala 17ª del Museo Egipcio del Cairo. Aquí lo tenemos ya anciano, retirado, en su estudio, con unas imágenes de las dos obras fundamentales que él publicó como egiptólogo, A través del Egipto, que lo tenemos aquí, y luego algo que tituló él Sonotenem Tebas, inventario y textos de un sepulcro egipcio de la dinastía 20, que es donde participó él. Él se encargó realmente de abrir la tumba y de hacer la primera documentación y de transportar todas las antigüedades. Bien, voy a continuar, me están avisando de que puede haber un corte en 9 minutos por la marcha del buque, supongo.
El Zoom es el que nos está fallando. De todas maneras, si en 9 minutos se corta, reiniciaremos la conferencia en el punto donde la hayamos dejado. Bien, esta es una experiencia realmente única, así que luchamos contra los elementos. Bien, esta tumba que tenemos aquí es la cámara funeraria de la tumba de Senetjem, el personaje egipcio que fue descubierto, como decía, el 1 de febrero de 1886. Es una de las tumbas más importantes desde este punto de vista existentes en Egipto, porque es una de las poquísimas que han sido encontradas intactas, con todo su ajuar funerario y todas sus momias en el interior. Aquí tenemos la capilla, que es donde se depositaba el sarcófago, y lo que vemos al fondo, en la pared, son los campos de Yalu, de Osiris, con el sol Ra arriba, en su barca solar, navegando por los canales de Yalu. En esta tumba se encontraron una enorme cantidad de objetos, entre ellos múltiples susceptis, como estos que tenemos aquí, del dueño de Senetjem y de su esposa, y que están repartidos por muchos museos del mundo. Entre otros, tenemos algunas piezas de estas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y realmente fue un descubrimiento que marcó un hito importante. Siguiendo, digamos, el curso de la historia del histórico de los egiptólogos españoles, ahora tenemos que saltar a la biografía del profesor don Martín Almagro Bas, que fue arqueólogo y prehistoriador español, falleció en 1984. Pero de su mano se produjo un hito muy importante, que fue que con motivo de la campaña internacional para el salvamento de los monumentos de la Nubia egipcia, con motivo de la construcción de la gran presa de Asuán, al que España se sumó, el profesor Almagro Bas fue nombrado director del Comité Español para el Salvamento de los Monumentos de Nubia, lo cual los trabajos duraron entre 1961 y 1964. Y como tal dirigió las misiones arqueológicas que se le asignaron en Sheikh Daoud, Tumas y Gamus, Masmas. Esto fue en Nubia, en la Baja Nubia, pero realmente todavía territorio egipcio. Si vemos abajo en las fotos de la izquierda, vemos una serie de fotografías, 6 en concreto, que nos están mostrando en etapas cómo se desmanteló un templo, el templo de Debod, cómo se transportó y cómo se ubicó hasta ser remontado en Madrid, que esto fue la consecuencia de los excelentes trabajos de estas misiones arqueológicas españolas, porque el gobierno egipcio consideró oportuno, y el Estado egipcio, hacer entrega de este magnífico monumento, uno de los 5 templos egipcios fuera de Egipto, pero el más grande fuera de Egipto, hacer entrega de este tesoro arqueológico a España. Hoy, hoy se puede ver en Madrid, desde luego, está instalado. Yo creo que alguno de ustedes lo habrá visitado alguna vez. Parte de este equipo estaba constituido pues, por estas personas que tenemos en la foto, que trabajaron en la segunda catarata, en Argin, en Sheikh Daoud, Pellicer, Altuna y Llongueras, y dejaron muy buena reputación de los trabajos realizados. Ahí vemos un poco lo que trabajaron y cómo lo hicieron. Y finalmente, como consecuencia de sus trabajos y de su buen hacer y de dejar el pabellón español bien alto, pues, como decía antes, se nos hizo entrega de este magnífico templo, que es el templo de Debod, hoy reconstruido en la montaña del Príncipe Pío, la antigua sede del cuartel de la montaña, que es el templo egipcio más grande fuera de Egipto. El templo de Debod, que fue desmontado, llegó a Madrid en 1970 y después de 2 años de intensos trabajos para llevar a cabo la reconstrucción y la habilitación de su entorno, el monumento fue inaugurado el 18 de julio de 1972. Bien, finalmente, para cerrar este pequeño círculo, haremos referencia a una gran exposición que se celebró en el Museo del Cairo en el año 2009, en el que se conmemoraban 120 años de arqueología española en Egipto, remontándonos incluso un poco antes de Toba, con las actuaciones de algún español que, viviendo en Cairo, también participó indirectamente en alguna actividad arqueológica. En esta exposición de hallazgos y en esta exposición de objetos tuvimos el honor de participar, la misión arqueológica española, con nuestros trabajos en Senenmut, una tumba que estuvimos excavando hasta el año 2008 y que realmente fue nuestro primer proyecto en Egipto.
Bien, ahora haré una pequeña mención al Instituto. El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que es nuestra institución, se fundó en Madrid en 1997 con el objetivo de crear una escuela de egiptología en lengua española. La egiptología ha sido, hasta hace no, hasta hace no demasiado tiempo, un coto cerrado, casi monopolizado por escuelas de otros países, pues de lengua francesa fundamentalmente, inglesa, alemana e incluso italiana. Pero el español era perfectamente ajeno a este tipo de actividades. Así que una de las metas que nos fijamos en el instituto fue precisamente crear una escuela de egiptología en lengua propia, en lengua española. Nuestro primer trabajo fue en esta tumba magnífica de la que vemos el techo astronómico, el primer y más antiguo techo astronómico de la humanidad, en una tumba de un arquitecto muy famoso llamado Senenmut, arquitecto de la reina Hatshepsut, constructor probable del templo de Deir el-Bahari. Y esta tumba, la tumba tebana 353, fue el lugar que vio cómo se desarrollaron nuestros trabajos desde el año 2000 al 2008. Los trabajos consistieron fundamentalmente en la reexcavación, la adecuación museológica, la restauración y luego el estudio, investigación y recopilación y traducción de todos los textos de la tumba, la cual está todavía pendiente de publicación, de pasarlo al público, pero está perfectamente acabada. Aquí vemos a Teresa Bedman restaurando una cerámica de época tolemaica, una magnífica cerámica, y abajo vemos un ladrillo de adobe con la impronta del sello de Ames Nefertari, la primera reina de la dinastía XVIII. Las obras que se realizaron en este proyecto consistieron en limpiar, adecuar y hacer obras de conducción de aguas pluviales para desviarlas de la tumba en el exterior, y en el interior la reexcavación, limpieza y adecuación museística del monumento, del hipogeo, con más el estudio y publicación, como dije antes, de los textos jeroglíficos que estaban en el interior de la tumba. Terminado el proyecto anterior, estuvimos en disposición de solicitar uno nuevo, que es el que actualmente estamos gestionando. Se encuentra en la tumba que estamos llevando a cabo, que es excavaciones del proyecto Visir Amenhotep Hui. Comenzó en el año 2009 y vemos que se encuentra situado dentro del círculo de la foto, en el circo de Deir el-Bahari. El proyecto Visir Amenhotep Hui es una iniciativa del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto que cuentó con la ayuda del Ministerio de Cultura y actualmente está al amparo de la Universidad de Málaga y de las personas y compañías que a través de nuestro instituto prestan su apoyo a este proyecto. El principal objetivo fue y sigue siendo el colaborar con las autoridades egipcias responsables de las antigüedades para investigar, proteger y restaurar la tumba número 28 de Sassi. En el desarrollo de este proyecto se realizaron importantes descubrimientos arqueológicos, como este conjunto de inscripciones que vemos en la imagen, correspondientes a las 4 columnas que se han erigido detrás, que permitirán renovar la cronología y reformar la cronología del final de la dinastía XVIII. También aparecieron tumbas de sacerdotes, como este, un sacerdote de Amón de la dinastía 22 intacta, y una tumba también de una cantora de Amón, intacta también, de la dinastía XX o XXI, alrededor del año 1000 a.C. Viendo el plano elaborado por nuestros arqueólogos de las excavaciones que hemos realizado en la tumba, vemos que alrededor, sobre todo en la parte norte del patio y el corredor, se ven una otra serie de tumbas secundarias que han sido descubiertas por nosotros durante la excavación y que están siendo objeto en este momento de estudio y excavación. Así podemos decir que durante todo el tiempo que ha durado el proyecto, a lo largo de 12 años, más de 350 profesionales han aprendido egiptología y arqueología de campo con el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Y siempre hemos tenido en cuenta, ejecutando este proyecto, así como el anterior, que la presencia del Instituto en Egipto implica la conciencia de que estamos representando a España y a la ciencia española, y eso lo llevamos muy presente. Aquí tenemos una foto de la visita oficial privada que nos hizo la anterior consejera cultural de la Embajada de España en el Cairo,
doña Montserrat Momán, y que hicimos una pequeña celebración en casa acogiéndola con todo cariño. Vayamos ahora al tema que nos ocupa. En Egipto sabemos que nació el pensamiento humano tal como lo conocemos, de un modo precoz y profundo, ya maduro y completamente desarrollado, y esto sucedió mucho antes que en otras partes del mundo. Herodoto, que fue un viajero griego que recorrió Egipto en el siglo V a.C., escribió en sus historias, en su libro 2, acerca de este lugar, y dijo que iba a hablar ampliamente de este país, pues es digno de hacerlo, por ser entre todos maravilloso y por presentar mayor número de monumentos que otro alguno, superiores al más alto encarecimiento, tanto por razón de su clima tan diferente de los demás como por su río, cuyas propiedades tanto lo distinguen de cualquier otro, distan los egipcios enteramente de los demás pueblos en leyes, usos y costumbres. Verdaderamente, si contemplamos la imagen de la gran esfinge de Giza, se nos viene a la cabeza la idea de que parece que fuese el eterno guardián de una sabiduría arcana que realmente es la base de nuestra civilización occidental. El antiguo Egipto nos contempla con sus ojos desde su remoto pasado, con sus miradas fijas y perdidas en el infinito, ofreciéndonos el misterio del conocimiento y la certidumbre en nuestra trascendencia después de esta vida terrenal. La egiptología pretende penetrar en el conocimiento que nos dejaron los antiguos egipcios para ofrecerlo a nuestra sociedad actual, porque realmente mirando hacia atrás podremos vislumbrar lo que nos depara el futuro. Además, como decía Jacques Bossuet, en Egipto se llamaba a las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma, porque en efecto en ellas se curaban la ignorancia, que es la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. Esto es de plena aplicación en nuestros días. Los egipcios descubrieron o inventaron o patentizaron el concepto de la inmortalidad y la eternidad. Vemos aquí en esta momia que está en el Museo Británico, en posición fetal, cómo los primeros enterramientos de los egipcios, hacia el 3400 a.C., ya tenían en cuenta que la disposición en forma de feto, listo para salir del claustro materno, en la que depositaban a los difuntos, estaba augurando una nueva vida, una resurrección a una nueva vida después de la muerte. Porque en verdad la resurrección a esta nueva vida era la principal esperanza de los antiguos egipcios. Los reyes durante el Imperio Antiguo tuvieron su destino en el más allá, junto a las estrellas imperecederas, las septentrionales, en el firmamento. Más adelante, durante el Imperio Nuevo, a su muerte, convertirían en rey Osiris en el Imduat y acompañarían a dios Ra en su barca solar. Los particulares también tuvieron aspiraciones a perpetuarse después de la muerte, teniendo una nueva vida, resucitando en la otra vida. Para ello utilizaron textos funerarios diversos en el Imperio Antiguo, textos de las pirámides solo para reyes, pero después para particulares, textos de los sarcófagos en el Imperio Nuevo o el libro de los muertos a partir del Imperio Nuevo. Los egipcios buscaron la salvación a través de su identificación con el dios Osiris. Esta flor que vemos aquí en Nenúfar fue utilizado como símbolo de resurrección por los egipcios. Aquí vemos en la tumba de Nebseni, la tumba de 108, como un familiar del difunto está oliendo el perfume que despide esta flor. Y es que, como he dicho, el dios Osiris estaba presente en las creencias funerarias de los antiguos egipcios. Concretamente, en la tumba de Seneyem, la que fue descubierta por Eduardo Toda, el protoegiptólogo español, podemos ver cómo el difunto y su esposa se encuentran situados o arrodillados sobre la tumba y prestos a recibir de la diosa Nut, personificada por un sicomoro, agua para refrescar su sed y pan para quitar su hambre. Egipto, en realidad, creó la creencia en la vida después de la muerte, que es la que hemos heredado en la cultura occidental. Obviamente no hay gran cultura sin creación de la escritura, y Egipto creó la escritura más antigua que conocemos del mundo. Herodoto también nos relata en Euterpe que había allí dos géneros de letras en Egipto, unas sacras y otras populares. Las sacras, sin duda, eran los jeroglíficos y las populares era la escritura demótica, que era la que expresaba la lengua del momento en el que Herodoto visitó Egipto. El dios Tot era el patrón de la escritura. Y no podemos concebir la civilización egipcia sin comprender a los escribas, que eran el núcleo de la organización administrativa
y la conciencia escrita del país. La tablilla de marfil del Horus Hajj, primer rey de la dinastía primera, nos muestra un tipo de escritura muy primitiva que muestra y que acredita con otros documentos que la escritura jeroglífica egipcia, desarrollada en algún momento antes del periodo dinástico temprano, hacia el 3150 o 2613, en realidad es la más antigua de la humanidad. Aquí vemos un ejemplo de escritura jeroglífica, otro documento con escritura hierática, que era la cursiva de la jeroglífica, y un ejemplar de una copia de un documento escrito en lengua demótica, lengua que se utilizó en Egipto, como ya he dicho antes, a partir del siglo VI a.C. Por fin, otro documento en escritura copta, que recoge, con unos caracteres especiales sacados de la lengua griega, la expresión gráfica de la lengua egipcia en su último estadio evolutivo, a partir del siglo III después de Cristo. Los egipcios también, como otros pueblos antiguos, concibieron, recrearon, imaginaron cómo había sido la creación del mundo. Para ello acudieron a los dioses que habían sido los creadores, y en Egipto no había ningún problema, no tenían dogmas de fe en este sentido, no, ninguna idea excluía a la otra. Por eso cada dios en cada ciudad importante con un clero poderoso tenía atribuida la creación del mundo en igualdad de condiciones sin que hubiese discusión entre ellos. Por ejemplo, en Heliópolis, la ciudad de Ra, allí Atum, que era el dios asimilado también a Ra, había sido el primer creador. El dios Atum, cuyo nombre significaba lo que está completo y perfecto, era normalmente representado bajo la forma de un hombre que llevaba sobre su cabeza la doble corona del Alto y del Bajo Egipto. Antes de la creación se decía que había estado sumergido en el océano primordial, el Nun. Esto sucedió, decían los textos, antes de que la tierra y el cielo fuesen separados. Estas aguas primordiales que contenían a Atum tenían también en sí mismas todas las esencias de los demás dioses, de los hombres y de los otros seres vivos. Atum, dicen los textos, estaba así pues inerte, sin posibilidad de ponerse erecto sobre sí mismo. En ese momento, cuentan los escritos, Atum habló al Nun, las aguas primordiales donde latía la vida, y le dijo: yo flotaba absolutamente inerte. Entonces mi hijo, la vida, me hizo consciente, haciendo vivir mi corazón, reuniendo mis miembros hasta entonces inmóviles. Y Nun dijo a Atum: respira tu hija Maat, elévala hasta tu nariz a fin de que tu corazón viva. Que tu hija Maat y tu hijo Shu, cuyo nombre es también vida, no se aparten de ti. Y así fue creado el mundo. Menfis era otra gran capital con gran prestigio. La teología de esta ciudad, una de las más prestigiosas y antiguas del país del Nilo, hacía del dios Ptah el creador primigenio del mundo. Ptah era una divinidad habitualmente representada como una momia con las manos fuera de los vendajes, en las que sujetaba 3 amuletos de gran poder mágico: el cetro Uas, el pilar Yet y la cruz de la vida An. El dios estaba tocado con un casquete que dejaba al aire sus 2 orejas, una barba recta adornaba su rostro. Siempre se le mostraba subido sobre un objeto trapezoidal, que era la expresión ideográfica de la idea de la justicia, del orden, es decir, la Ma'at. De este modo se quería representar que cuando se produjo la creación del mundo, en el primer día, este Dios, ya se alzaba sobre el principio regulador del orden que organizó el cosmos. Para ello utilizó el verbo creador, la palabra. En virtud de este principio se decía que el corazón concebía y la boca ordenaba. Estos eran los medios mágicos de los que se valía el dios Ptah para crear el mundo, los dioses y todos los seres vivos. En su virtud, deseando con el corazón, centro de todo este sentimiento y sede del conocimiento consciente, el dios concibió las características del universo que enseguida fueron exteriorizadas por medio del verbo creador, dando las órdenes. Hermópolis fue la tercera ciudad con gran prestigio en su cosmogonía, pero allí fue diferente. Gemenu estaba situada en el Egipto Medio y era el lugar del culto del dios Tot, y también había concebido su propio mito en torno a los métodos mágicos empleados por este dios, que era el gran mago por excelencia, patrón de la sabiduría y de la escritura. Era representado bajo la forma de un hombre con cabeza de bisagrado o bajo el aspecto de un babuino, como lo tenemos aquí. Según esta cosmogonía, habrían aparecido 6 huevos, de los que habrían salido 6 machos y 6 hembras, 3 machos y 3 hembras, perdón, de ranas y de serpientes, y ellos habrían sido los que habrían dado lugar a la creación del mundo.
Otro área de conocimiento profundo de los egipcios fue la astronomía y, como consecuencia de ello, la creación del calendario. Un tratado antiguo, llamado el Apocalipsis de Asclepio, que está incluido en el Corpus Hermeticum, nos dice lo siguiente: ¿acaso ignoras, oh Asclepio, que Egipto es la imagen del cielo, el lugar a donde se transfieren y descienden todas las cosas gobernadas y producidas desde el firmamento? Y para decirlo con toda verdad, nuestro país es el templo del mundo entero. Quiere decir ello que los egipcios concebían precisamente que el estudio del cielo, de lo celeste, era fundamental para su civilización. De hecho, se imaginaban al sol circulando por el cielo empujado por un escarabeo con su bola de excremento. Este escarabajo, el Scarabeus Sacer, fue reconocido como el dios Khepri, una de las manifestaciones del dios solar. Herodoto también comenta esta historia del conocimiento de los egipcios de lo celeste, puesto que él afirmaba que decían los egipcios haber sido los primeros en la Tierra que inventaron la descripción del año, cuyas estaciones dividieron en 12 partes o espacios del tiempo, gobernándose en esta economía por las estrellas. De hecho, el calendario egipcio es el más complejo, exacto y preciso de los calendarios primitivos, y se estima que ya existía hacia el año 4241 a.C. Estaba basado en las observaciones de Sotis Sirio, la estrella más brillante de todo el firmamento. Constaba de 365 días divididos en 12 meses de 30 días, con 3 semanas de 10 días cada una, más 5 días festivos, llamados en griego epagómenos, y otro día más cada 4 años para el año bisiesto. Uno de los más grandes legados de Egipto a la humanidad fue la confección de este calendario que tomó Julio César y lo implementó, lo impuso en Roma, de modo que después sería aplicable a todo el orbe romano. Esa es la razón por la que hoy nosotros tenemos este mismo calendario ligeramente modificado para regir nuestros tiempos. La astronomía y la cronología fueron fundamentales en Egipto. Así vemos esta divinidad que representa a Soperet Sotis Sirio, y que rememora la aparición zodiaca que coincidía con el comienzo del año solar, que es lo que sucedía una vez cada 1460 años. El año empezaba cuando Sotis Sirio aparecía por el horizonte en el momento de la salida del sol. Este fenómeno, conocido como salida helíaca de Sotis, se producía en torno al inicio de la crecida anual del río Nilo. El calendario egipcio distinguía el año indeterminado, civil, o año del calendario con 365 días, del año solar fijo, o sea, el tiempo que tarda el Sol en volver al mismo punto del cielo después de 365 días y un cuarto. Los egipcios sabían que la estrella Sotis realiza también su revolución celeste en 365 días y un cuarto, lo mismo que el Sol. Habían adoptado como primer día del año aquel en el que Sotis se mostraba al alba un poco antes de salir el Sol. Sotis y el Sol se ponían en concordancia de esta manera con el año civil del calendario egipcio, coincidiendo con una revolución de años solares equivalentes a 1461 años civiles. Según tales observaciones, se compusieron tablas que permitían seguir en cada año la diferencia entre el año del calendario y el año zodíaco solar. En algunos monumentos los egipcios anotaron que la aparición helíaca de Sotis se había registrado no al comienzo del año civil, sino en tal día, de tal año, de tal rey. Esto es lo que se llama en egiptología una fecha doble. Esto es lo que nos ha servido a los egiptólogos para establecer un sistema de aplicación cronológica con una cronología absoluta de los acontecimientos históricos de Egipto. Otro área de conocimiento importante y fundamental para una civilización de importancia como la egipcia fue el desarrollo del concepto de la justicia y, por supuesto, de la ley para regular las relaciones entre los hombres. Ellos imaginaron el concepto abstracto de la justicia como orden cósmico, como equilibrio de creación, como justicia, personificado en un principio universal que se estaba representado por una mujer, como vemos aquí una divinidad, con una pluma de avestruz en la cabeza. Esta era la diosa Maat. En principio sabemos que la tierra y todo cuanto había en ella, en Egipto, eran propiedad del rey. Por tanto, era el rey el que tenía que garantizar el orden de la creación del primer día, pero al mismo tiempo que todos sus súbditos iban a tener justicia a partir de las órdenes que él, como divinidad viviente, sucesor y heredero de los dioses que crearon el mundo, iba a dar para que todo siguiera en el buen orden de la creación del primer día. Entonces, el hecho de que el rey estuviera en la cúspide política y administrativa y jurídica de Egipto
supone que él fue el gran principio organizador de todo este concepto abstracto. Los egipcios, que crearon la primera burocracia, establecieron un sistema de organización administrativa de su orden social y político muy importante y muy depurado. Los escribas, ese ejército de escribas que vivieron en Egipto, se encargaban de dar cuerpo a toda esta organización. En principio el rey estaba en la cúspide y tenía un gobierno central a su alrededor, compuesto por un visir, o dos según los tiempos, en otros momentos fueron dos, y un canciller que era el depositario del sello. Estaba asesorado por un consejo de los llamados 10 grandes del sur, que daban sus ideas y sus propuestas al faraón. Y también a su vez había otro consejo privado, llamados jefes de los secretos del rey, o Jeriseseta, que eran como un consejo, ya digo, privado del rey. Debajo de estas personas estaban los representantes locales del gobierno. Un gobernador para el Alto Egipto, en la ciudad de Negen, debajo del cual había un director del Alto Egipto, del sur, y un director de los nomos o provincias en las que se dividía este territorio. El gobernador de las ciudades nuevas del distrito central del Alto Egipto estaba bajo este gobernador de Negen, y el gobernador de Buto, la otra ciudad del norte importante, se encargaba del Bajo Egipto, con un director de los nomos o provincias de esta parte del país. Debajo de ambos estaban los gobernadores de las provincias, o nomos, porque el Alto Egipto se dividía en 22 provincias, mientras el Bajo Egipto lo hacía en 20. Esta división fue estable prácticamente durante toda la historia de Egipto, aunque en algún momento varió ligeramente. Las fundaciones funerarias son muy importantes también en el concepto jurídico mezclado con lo religioso en Egipto. Vemos estas magníficas tumbas que nos admiran y tenemos que pensar que detrás de estas construcciones, que acreditan maestría en la arquitectura y en el arte, había concepciones jurídicas muy abstractas y muy precisas, como el concepto de la personalidad jurídica, puesto que la tumba llevaba siempre anejo una serie de fincas con servidores y aperos y ganado, que tenían que producir todo lo necesario para que el Ba del difunto y el Ka del difunto sobrevivieran en el más allá, puesto que necesitaban ofrendas materiales de comida y bebida para poder hacerlo. Así se creó el concepto de fundación funeraria perteneciente a lo que llamaban ellos la Perjet, o casa del cuerpo del difunto, o casa de eternidad también. Aquí vemos a un servidor del Ka, de un personaje llamado Ur-Irni, que integraba parte de los colegios o organizaciones que se hacían cargo de las tumbas para administrarlas, dar el culto diario y obtener que todo funcionara con arreglo a las disposiciones que había establecido el difunto. Estas imágenes que vemos en los museos de portadoras de ofrendas representan en realidad personificaciones de fincas que tenían que producir todo lo necesario, afecto a la tumba, como hemos dicho, para que se pudiera hacer el culto del señor allí enterrado. Desde luego se controlaban las producciones de todos estos fundos con mucho cuidado y con toda seriedad y con todo rigor. Y desde luego se convocaba a los gobernadores de las fincas o a los directores de las explotaciones para rendir cuentas delante de los escribas y los inspectores en el caso de que no hubiesen hecho sus trabajos de manera adecuada. También crearon otro maravilloso concepto, de manera que el derecho testamentario nace en Egipto, la posibilidad de dictar una voluntad a un vivo para que se cumplimente después de la muerte de quien la ha ordenado. Esto normalmente se incluía en las paredes de las tumbas. Esto es una maqueta de una mastaba del Imperio Antiguo, y allí se incluían realmente los mandatos, las decisiones que el testador ordenaba que se hiciera con su patrimonio para después de la muerte y para que fuesen heredadas por sus hijos o por su heredero, y sobre todo para que se garantizase su culto funerario. Aquí vemos cómo este personaje llamado Upen-Nefer está dictando delante de su hijo y delante de una serie de escribas sentados sus últimas voluntades respecto de lo que ha de hacerse con sus rentas, sus patrimonios y sus fincas. La agricultura y la ganadería fueron otras dos bases fundamentales de la cultura egipcia. Verdaderamente Egipto fue un país agrícola, eso no hay duda, ¿no? El dios Osiris estuvo presente en toda la concepción de la resurrección de la vida, de la muerte a la vida, pero también en lo que representaba el mundo del campo y el mundo agrícola.
Los textos del ciclo siriano cuentan que el dios Osiris enseñó a la humanidad la práctica de la agricultura. Así que la agricultura fue la base de la economía del Antiguo Egipto. Vemos en las tumbas cantidad de representaciones del mundo agrícola, lo que indica que era una parte esencial y fundamental de su vida. Estas prácticas comenzaron en la región del Delta, en el norte de Egipto, y en la cuenca fértil conocida como Fayum, en el periodo predinástico, hacia el 6000-3150 a.C. Pero hay evidencia de prácticas agrícolas y uso de la tierra que se remontan hasta el 8000 a.C. El ganado era una base fundamental para la economía egipcia, ya que suministraba carne, leche, pieles y estiércol, que era el elemento para hacer fuego, para cocinar. Los animales de tiro, como los bueyes, aumentaron la productividad agrícola. Los ganaderos y pastores vivían una vida seminómada, pastoreando a sus animales en las marismas del Nilo, como vemos en esta representación de un relieve de la mastaba de Ti. En esta maqueta de Mequerra, que está en el Museo del Cairo, vemos cómo se hacía la contabilización de las cabezas de ganado de manera puntual todos los años. En épocas remotas, antes del Imperio Antiguo, sabemos, porque tenemos documentos que así lo prueban, que había en los anales reales, se celebraban censos bianuales del ganado que el rey poseía en Egipto, contabilizando todas las cabezas detalladamente. El ganado vacuno del Antiguo Egipto era de 4 tipos diferentes: de cuernos largos, de cuernos cortos, sin cuernos y de tipo cebú. La evidencia más temprana de ganado en Egipto proviene de la región del Fayum, que se remonta al V milenio a.C. Finalmente, tenemos que considerar que todos los conocimientos que acumularon los egipcios por la observación de todos los elementos que les rodeaban constituyeron la ciencia, y esto lo concibieron como un legado recibido de los dioses. Aquí vemos al dios Tot en forma de babuino como expresión de la ciencia. En los templos, ya lo dijimos, había unas instalaciones llamadas casas de la vida que daban formación a la élite destinada a regir el país, y se encargaban de formar profesionales intelectuales, así como otros profesionales como médicos, veterinarios, diplomáticos, arquitectos, y además algunas de ellas desarrollaron especialidades particulares en áreas que las convirtieron en centros de referencia en todo Egipto. Las casas de la vida, situadas en la orilla occidental de Tebas, algo del Alto Egipto, estuvieron destinadas a satisfacer necesidades muy específicas relacionadas con la transmisión de los conocimientos necesarios para la perpetuación de la vida económica, administrativa, artística y religiosa de los templos de millones de años. Algunas constituían verdaderos centros de conocimiento y de su transmisión, con una biblioteca y con ciertas salas dedicadas a hacer copias de papiros más antiguos con contenidos de materias relacionadas con las ciencias sagradas, como la teología, la inmunología, magia, medicina, astronomía y otras. Ciertamente las matemáticas también estuvieron presentes y formaron parte de esta magnífica civilización. Conocemos el papiro matemático Rin, que está en el British Museum. Es uno de los escasos documentos que nos han llegado, pero por él sabemos que tenían cierta complejidad en el conocimiento. Pero también tenemos las construcciones que nos muestran el dominio, ¿no?, y la elaboración del calendario. Este papiro comienza diciendo: cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios. Entre los problemas que se plantean en el papiro destacan los relacionados con la multiplicación y la división, las fracciones unitarias, el cálculo de las áreas de rectángulos, triángulos y círculos con aproximación al número pi, resolución de ecuaciones con una incógnita y cálculo de volúmenes y cálculo sobre pirámides. Ellos crearon y utilizaron el sistema decimal. Aquí vemos una pesa de la época del rey Sahura y sabemos que hicieron un sistema para dividir, ya digo, con sistema decimal, que es el mismo que el nuestro, un sistema para pesar, medir y tomar todo tipo de longitudes y dimensiones con los guarismos que vemos en jeroglífico, que equivalen a los números árabes que nosotros utilizamos para el 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000 o 1.000.000. De hecho, conocemos todo un conjunto de unidades de peso y de medidas. Por ejemplo, el deben era de peso, 91 gramos dividido en 10 partes, llamados quites, de 9,1 gramo. Y las unidades de volumen, por ejemplo, conocían el hecat de 4,54 litros, otra llamada jar, que esta era para cereales, de 16 hecats, y el genu, 0,503 litros.
Y en cuanto a la longitud, funcionaban normalmente con el llamado codo real, llamado mej en egipcio, de 52,3 centímetros, dividido en 7 palmos y estos a su vez cada uno en 28 dedos. Aquí tenemos en imagen una serie de objetos que son pesos y medidas de los utilizados por los egipcios de época faraónica para medir, pesar y controlar. El arte es otro importante concepto de lo faraónico, que nosotros hemos considerado como en principio como una cuestión puramente estética, sin perjuicio de lo cual nos ha maravillado. Sin embargo, el arte era la expresión plástica del pensamiento religioso egipcio. Es decir, por ejemplo, vemos en este pectoral de Tutankamón, vemos una serie de imágenes que son dos diosas que están acogiendo a un escarabeo que está a su lado, con un buitre o con unas alas de halcón arriba y el sol. Pues eso es todo el mito solar en relación con la supervivencia del faraón. O, por ejemplo, este magnífico mueble que lleva adornos de amuletos en la parte inferior e inscripciones jeroglíficas en todo su contenido, que son fórmulas religiosas en favor también de Tutankamón. O esta imagen, por ejemplo, también a veces de un personaje de la vida común. Es decir, también trataban de producir o reproducir la realidad todo lo que podían, por la razón sencilla de que la religión exigía que la identificación del personaje para poder seguir viviendo después de la muerte, de manera que su Ba y su Ka identificasen su fisonomía. Por eso fueron muy realistas en la escultura. También practicaban la crítica. Por ejemplo, este ostracón de Díaz Medina, esto es un fragmento de piedra caliza con dibujos en los que se hace crítica social y vemos al gato dando aire y ofreciendo comida al ratón, que es el que le gobierna, y el ratón comiendo pescado, que es lo que le correspondería al gato. Es una manera de indicar que la sociedad, en el momento en que se diseña este dibujo, estaba en crisis, y es cierto, porque era la época tardorramésida, un momento de decadencia. La medicina es otra de las áreas magistrales de Egipto. Ellos llamaban a la medicina, a esta ciencia, como el arte necesario. Y los médicos, que se llamaban Sunu en egipcio, eran considerados sacerdotes de las casas de la vida, que hemos hablado antes de ellas, una especie de biblioteca-escuela que estaba junto al templo. Se utilizaban invocaciones mágicas como una posible solución a los problemas de salud, que eran acompañadas con remedios naturales como las hierbas. De hecho, conocemos muchos papiros y tratados médicos, como el papiro Edwin Smith, que es un manual de cirugía y observaciones anatómicas muy detalladas, de mediados del segundo milenio antes de Cristo, está escrito en hierático. O bien este otro, el papiro Ebers, que es muy conocido, del siglo, de la primera mitad o segunda mitad del siglo del segundo milenio antes de Cristo, lleno de fórmulas destinadas a expulsar a los demonios responsables, creían ellos, de las enfermedades, con 877 recetas terapéuticas. Está fechado en el año 8 de Amenhotep I. Los principales papiros que conocemos son los papiros de Cajún, los papiros del Ramesseum, el papiro Hearst, el papiro de Londres, el papiro de Berlín, el papiro de Carlsberg y el papiro médico Chester Beatty, pero hay muchos otros con seguridad. El Brooklyn Papyrus también. Hubo una gran cantidad de literatura médica, clínica y quirúrgica que hoy asombra a los médicos actuales. La técnica constructiva también era asombrosa. Utilizaban este instrumento llamado merjet para calcular, alinear las orientaciones del templo con las estrellas y las constelaciones. Y tenemos en los relieves de los templos representado cómo se hacía la fundación del templo. Lo hacía el faraón con una divinidad llamada Sheshat, clavando estacas en el suelo y haciendo lo que se llama hoy la tira de cuerdas. Después la fundación del templo, que lo vemos en la segunda imagen, y otra labor que se hacía era la excavación de canales alrededor del templo para cimentar el templo. Es decir, pero sabemos por las experiencias que tenemos de los edificios que subsisten, que sus técnicas constructivas eran maravillosas y muy aproximadas a la perfección. Los instrumentos, sin embargo, que utilizaban, como vemos aquí, eran bien rudimentarios.
escópulos de cobre, mazas de madera y reglas para medir con las unidades de longitud que hemos visto antes, así como una escuadra con plomada. Eran los instrumentos con los que estos magníficos arquitectos y artesanos trabajaban para hacer aquellos magníficos edificios. Con esto construyeron las tumbas y los templos, en una labor perfectamente calculada. Y, por ejemplo, los encargados de hacer las tumbas de los reyes, que eran los obreros de Medina, que vemos en la foto, la ciudad que se ve al fondo en el valle, es la ciudad de los obreros que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes y de las Reinas. Eran gente súper especializada, que por cierto cobraban sus salarios, porque eran como funcionarios. Mensualmente tenían una serie de pagos atribuidos que podemos ver en imagen y lo suficiente para que familias de entre 8 y 9 miembros pudieran vivir holgadamente e intercambiar estos productos, que eran salarios en especie, que recibían, ya digo, mensualmente. Por fin llegamos a un tema que interesa especialmente este día, que es la navegación. Sabemos que los egipcios no fueron grandes marinos, esto es un hecho, porque ellos vivían mirando siempre hacia el sur, esperando la crecida del Nilo, y el mar era algo que realmente les superaba de alguna manera. También es cierto que en la época, sobre todo en los 2 primeros milenios, o casi hasta la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, normalmente las travesías eran de cabotaje, no se hacían grandes travesías marinas. Pero, sin embargo, tenemos datos, como este que vemos aquí, de una reconstrucción por dibujo, visto a partir de los relieves, de un barco egipcio de navegación marítima salido de un monumento del rey Sahura, de la dinastía Quinta, que vemos hacia el 2465 a.C., utilizado para navegar por el Mar Rojo, haciendo navegación de cabotaje para ir al Pun. Esta expedición se repetiría en época de la reina Hatshepsut, en la dinastía XVIII. Aquí tenemos un dibujo de los relieves del templo de El Bahari, donde podemos observar cómo han representado con meticulosidad barcos de navegación marítima y abajo podemos ver especies marinas, lo que nos confirma efectivamente que ellos hicieron el periplo para ir al Pun a coger incienso, conforme nos cuestan los textos, saliendo de un lugar cerca de Tebas, en los wadis, montando los barcos en la costa, que iban desmontados, y luego haciendo una singladura de cabotaje hasta llegar probablemente a la parte norte del Sudán o quizás, dicen otros, a una parte más cercana al Cuerno de África, en la zona de Etiopía y Somalia. El regreso, evidentemente, lo hicieron también haciendo navegación de cabotaje. Y este fue una experiencia tan importante para ellos que la consignaron en el templo de El Bahari, donde todavía podemos ver los barcos con las tripulaciones remando y recogiendo la vela o desplegándola según conviniera. Aquí vemos otra escena de estos magníficos relieves y otra escena que quizás no se vea muy bien, en la que vemos monos andando por la cubierta. Es el viaje de vuelta del país de Pun con el incienso y todos los artículos preciosos que recogieron allí los egipcios y que pusieron dentro de los barcos para transportarlos de nuevo a Egipto. La experiencia de navegación marina de los egipcios se culminó entre el 610 y el 594 a.C., cuando un faraón de Saíta, de la dinastía 26, llamado Necao II, envió una expedición marítima para circunnavegar el continente africano, que aunque estaba controlado por Egipto, esta misión, realmente los barcos y las tripulaciones parece que eran fenicias, que tenían mucha más experiencia en las navegaciones ya, las singladuras profundas del mar Mediterráneo, sobre todo. En 3 años hicieron la singladura desde el Mar Rojo, circunvalando África hasta la desembocadura del Nilo. Esto es algo que hará sentir a toda la tripulación del Elcano cercano a los egipcios de aquella época. Así que podemos concluir que efectivamente Egipto, creo yo, que creó el mundo civilizado. Estamos plenamente convencidos, los que estamos trabajando en Egipto, investigamos la egiptología, lo dije al principio, que investigar esta antigua civilización equivale a poner sobre la mesa en claro muchos de los problemas
y de las soluciones a los enigmas que todavía hoy se debaten en nuestra cultura occidental, porque las raíces auténticas, profundas, antes de Grecia, de nuestra cultura occidental, de marco judeocristiano, desde luego están en Egipto. Por eso es tan necesaria, consideramos, nuestra investigación. Y no podemos olvidar, para concluir, como decíamos al principio, que dos emperadores romanos de origen español, Trajano y Adriano, fueron faraones de Egipto. Muchas gracias y perdón por todas las interferencias e interrupciones que hemos tenido. Muchas gracias.